Latinoamérica tiene una población de casi 700 millones de personas, lo cual supone un 8.4% de la población mundial. Y en toda esta región geográfica y cultural del mundo hay unos países más poderosos que otros, algo que se puede estimar conociendo datos de los ejércitos, servicios de inteligencia, población o territorio. Quédate conmigo para conocer los países más poderosos de Latinoamérica. Puede que el orden te sorprenda o estés de acuerdo con él. En ese caso, escribe en los comentarios cómo crees que debería ordenarse. Número 10. Guatemala. La República de Guatemala destaca por su situación dentro de Centroamérica. Su población estimada es de más de 18 millones de personas que viven en una superficie que supera los 108.000 kilómetros cuadrados. El gasto militar guatemalteco es el decimocuarto más grande de la región, destinando unos 341 millones de dólares anuales para estos fines. En Centroamérica solo es superado por El Salvador, que gasta casi 383 millones de dólares con el mismo fin. Sus militares activos son casi 106.000 personas y su personal militar de reserva serían 90.000 más. Dentro de los pocos datos conocidos en cuanto al armamento militar, solamente se sabe que podría tener más de 140 vehículos blindados, casi 100 vehículos utilitarios, 2 lanchas de desembarco y 6 lanchas patrulleras. Sus principales proveedores de armas son Estados Unidos, Israel y Suiza. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado fue fundada el 8 de abril de 2008 y es el cuerpo de inteligencia de Guatemala. Es la responsable de producir la inteligencia en los campos estratégicos para la seguridad y la defensa de los intereses nacionales. Aunque los números no necesariamente sean acertados, se estima que puede ser uno de los servicios de inteligencia del continente con menor presupuesto. El PIB guatemalteco es de más de 91.000 millones de dólares anuales, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Si fueran repartidos equitativamente entre la población, serían 4.880 dólares por persona. A pesar de que se trata de la economía más grande de Centroamérica, Guatemala es uno de los países más pobres de América Latina y el Caribe, con ingresos muy desiguales y niños con desnutrición crónica. El país está marcado por la inestabilidad política. Su principal actividad económica es la agricultura, privando los cultivos de café, azúcar y plátano. Depende de las remesas para casi una décima parte del PIB. Número 9. República Dominicana. La República Dominicana destaca fundamentalmente por su economía. La población dominicana es de más de 10 millones y medio de personas, que viven en los 48.000 kilómetros cuadrados que conforman su territorio insular. El gasto militar nacional se calcula en unos 630 millones de dólares en el último año, ubicándose en la 12ª posición latinoamericana en este sentido. Cuenta con un personal militar activo de unas 55.000 personas. Se desconoce el número de funcionarios en reserva. Sus más grandes proveedores de armas militares son varios países europeos, Estados Unidos, Brasil e Israel. Dentro de los pocos datos disponibles, se estima que cuenta con unas 19 aeronaves, unos 120 vehículos blindados, unos 55 de defensa antiaérea y cerca de 200 blindados de carga. El Departamento Nacional de Investigaciones es el Servicio de Inteligencia Dominicano. Fue fundado el 20 de marzo de 1964, siendo el más antiguo de este ranking. Sustituyó el Servicio de Inteligencia Militar y la Dirección General de Seguridad. Depende directamente de las Fuerzas Armadas del país y está autorizado a realizar cualquier investigación a cualquier persona dentro del territorio nacional que sea considerada una amenaza a la seguridad nacional. El país cuenta con un PIB de casi 112.000 millones de dólares anuales, según el Fondo Monetario Internacional. Por persona serían 10.573 dólares, si fueran repartidos equitativamente dentro de la población, contando con una de las capacidades de compra más grande de la región. Las proyecciones del Banco Mundial para la República Dominicana son muy optimistas, pues se encuentra en vías de convertirse en un país de altos ingresos para 2030, y se espera que su PIB crezca a un 79% en esta década. Sus sectores económicos más importantes son el turismo, la minería, la infraestructura, bienes raíces, telecomunicaciones y agricultura. En este país queda la mina de Pueblo Viejo, considerada la mina de oro más grande de Latinoamérica. Número 8. Ecuador. La República del Ecuador destaca por su situación económica y su población, fundamentalmente. Cuenta con una población que supera los 18 millones de personas en un territorio un poco menor a 277.000 kilómetros cuadrados.
El presupuesto militar del Ecuador supera los 2.000 millones de dólares estadounidenses, colocándose en el séptimo lugar latino en este sentido. Se estima que su personal activo ronda los 40.000 funcionarios militares y su reserva sería de otras 120.000 personas. Algunas de sus armas son producidas dentro de sus fronteras por empresas privadas, pero sus principales proveedores extranjeros son los Estados Unidos, varios países europeos, Sudáfrica y China. Dentro de los pocos datos divulgados, se estima que posee 9 aviones cazas, 300 tanques, 600 vehículos blindados y 2 submarinos. El Centro de Inteligencia Estratégica es el principal servicio de inteligencia del país. Fue fundado en 2018 por el presidente Lenín Moreno en sustitución de la Secretaría de Inteligencia Nacional, que estuvo involucrada con Julian Assange, el fundador de la organización mediática Wikileaks, que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público. Su PIB es de más de 115.000 millones de dólares anuales, según datos del Fondo Monetario Internacional. Si fuera repartido por igual entre los ecuatorianos, daría 6.413 dólares anuales por persona. La minería y la explotación del petróleo han desempeñado un papel fundamental en la economía ecuatoriana desde principios de la década de 1970. Igualmente se destaca por su producción de cacao y de plátano. También es un pequeño productor de oro, plata, cobre y zinc, y se sabe que el país tiene depósitos de uranio, mineral de hierro, plomo y carbón. Por lo pronto, su producción industrial está dirigida sobre todo al mercado interno y se basa en productos de primera necesidad. Número 7. Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela es poderosa por su territorio y su riqueza en materias primas. Venezuela tiene una población estimada de casi 29 millones de personas, en un territorio de más de 917.000 kilómetros cuadrados, si no incluimos a Guayana Esequiba, espacio disputado históricamente por Venezuela con Guyana. El gasto militar venezolano no llega a los 2.000 millones de dólares, dejándolo en el octavo lugar en cuanto a gasto militar en Latinoamérica. Su personal militar activo en este 2023 se calcula en unas 138.000 personas y su personal de reserva no supera las 30.000 personas. Como dato curioso, además de los 3 componentes clásicos de toda la Fuerza Armada, se suman la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana. Estos cuerpos contribuyen con el orden interno, pero también han sido acusados de abuso de poder. Venezuela ha cambiado sus principales proveedores de armas durante los últimos tiempos. Ahora suelen ser las potencias orientales quienes surten a las Fuerzas Armadas venezolanas, especialmente Rusia y China. Entre los escasos datos que se manejan sobre su armamento, se calcula que tienen 44 aviones cazas, 300 tanques, 600 vehículos armados y 2 submarinos. El actual servicio de inteligencia venezolano es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fundado el 2 de junio de 2010 para sustituir la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención. La Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, un cuerpo de observación establecido en 2019 para estudiar la situación de los derechos humanos en Venezuela, ha concluido que su propósito es identificar la disidencia política y activistas de derechos humanos para detenerlos. La misión también concluye que ha ejecutado violaciones a los derechos humanos. Al menos 2 personas han muerto bajo su custodia: el concejal opositor de Caracas, Fernando Albán, y Rodolfo González, piloto retirado acusado de conspirar. El país cuenta con un PIB de aproximadamente 82.000 millones de dólares según el Fondo Monetario Internacional. Equitativamente corresponden 3.052 dólares anuales por persona. Su PIB solía ser mucho más alto, pero lleva aproximadamente una década atravesando una crisis económica sin precedentes para el país. Durante este tiempo, su PIB se redujo casi 80%, inclusive llegó a ser uno de los países más prósperos e influyentes de Latinoamérica. A pesar de las dificultades, durante 2022 fue uno de los países con el mayor crecimiento económico en el continente, según la CEPAL. Asimismo, es rico en recursos naturales, pues cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Número 6. Perú. La República del Perú tiene poder por su territorio, población, su poder económico y militar. Su población se calcula en más de 34 millones de personas que viven en un territorio que es de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Las Fuerzas Armadas cuentan con un personal activo de unas 95.000 personas y su reserva es de unas 100.000 más. Su gasto militar se calcula para este 2023 en un poco menos de 2.000 millones de dólares estadounidenses. La Policía Nacional del Perú a veces es considerada por la población como parte de las Fuerzas Armadas, aunque tiene una organización diferente y es un cuerpo de seguridad civil. Su actuación como fuerza antiterrorista durante varias décadas ha hecho que tenga una apariencia similar a la militar.
Los principales proveedores de armamento militar del Perú son los países europeos, Israel y Estados Unidos. Se considera que el ejército peruano es uno de los más modernos de la región andina, pues frecuentemente está cambiando sus medios de transporte y sus armas. Algunos números que se manejan sobre su armamento militar sugieren que posee 16 aviones caza, 16 helicópteros de ataque, 146 tanques y 231 unidades de artillería. La Dirección Nacional de Inteligencia es el servicio de inteligencia del Perú y tiene como propósito generar conocimiento útil para el proceso de toma de decisiones de las altas autoridades nacionales, para proteger al país de cualquier amenaza interna o externa. Surge el 4 de enero de 2006 en sustitución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica. El organismo anterior fue disuelto al descubrirse que el asesor de inteligencia de ese entonces, Vladimiro Montesinos, una de las manos derechas del expresidente Alberto Fujimori, supuestamente pagó sobornos a importantes figuras políticas y militares. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Perú produce más de 239.000 millones de dólares anuales como PIB. Si se reparten por igual entre los peruanos, daría el monto de $7.005 por persona. La economía peruana es dependiente de las exportaciones de materias primas, especialmente de la minería, el petróleo y los productos pesqueros, siendo una economía vulnerable por los cambios repentinos en los precios internacionales. En las últimas décadas, la economía se ha ido aperturando a la inversión privada, buscando la diversificación. Gracias a ello, ha sido una de las economías latinas de más rápido crecimiento en todo este tiempo. Una sola empresa peruana figura entre las 20 más grandes de Latinoamérica según la revista Forbes. Se trata de Credit Corp, empresa bancaria y de seguros que en la región ocupa el puesto 13 y en el mundo se ubica en el puesto 717. Número 5. Chile. La República de Chile inicia el top 5 de nuestro ranking por su población y su excelente situación económica. Cuenta con una población estimada de casi 19.629.000 personas distribuidos en una superficie de casi 756.000 kilómetros cuadrados. Sus militares activos son unas 80.000 personas y de reserva otras 40.000. Su gasto militar supera los 5.000 millones de dólares anuales, siendo el cuarto país latino con mayor gasto militar. Buena parte de este presupuesto está destinado a la fabricación de armas. La mayoría del armamento chileno proviene de Estados Unidos o es de elaboración propia. Algunas armas provienen de Italia, Alemania, Suiza e Israel. Aunque no se conoce un número exacto de todo su armamento, se calcula que tiene 45 aviones caza, 17 para misiones especiales, 1.063 vehículos blindados, 4 submarinos y 97 barcos patrulla. El Servicio de Inteligencia chileno es la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, activo desde el 2004. Sustituye la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, que fue el primer servicio de inteligencia civil en la historia de Chile. Para el Fondo Monetario Internacional, la economía chilena genera 310.866 millones de dólares anuales en PIB. Sin embargo, si estos fueran repartidos por igual para los habitantes del país, serían 15.604 dólares para cada uno, siendo uno de los países latinos con mayor capacidad de compra. Chile es considerado uno de los países más prósperos de Sudamérica, pues ha liderado la región en cuanto a la competitividad de sus empresas, el ingreso por persona que mencionamos antes y otros asuntos importantes para la economía nacional como una baja percepción de corrupción y la garantía de libertades económicas. La minería es su principal actividad económica, siendo el principal productor a nivel mundial de cobre, renio, nitratos naturales, litio y yodo. La empresa más importante de Chile para la revista Forbes es el grupo Falabella, que opera fundamentalmente en el rubro minorista y en el retail. En Latinoamérica se considera la 18ª más grande y en el mundo se ubica en el puesto 1097. Número 4. Colombia. La República de Colombia es poderosa gracias a su territorio, su población y su situación económica. Su población se estima que supera los 52 millones de personas, siendo uno de los países más poblados de la región en una superficie que supera 1.141.000 kilómetros cuadrados. Para 2023 se estima que su personal militar activo de Colombia es de casi 360.000 oficiales, y su reserva consta de unos 845.000 más. Asimismo, el país andino gastará 8.139 millones de dólares estadounidenses este año, siendo uno de los países de la región con mayor gasto militar. Las Fuerzas Armadas de Colombia han realizado acciones de ayuda humanitaria en varias catástrofes naturales regionales, como el terremoto de Haití de 2010 y el terremoto de Chile de 2010.
Desde el 25 de mayo de 2018, Colombia pasó a ser socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización internacional con fines militares, convirtiéndose en el primer país hispanoamericano asociado a esta organización y otorgándole un puesto importante en cuanto a defensa a nivel internacional. No se conoce un número exacto del armamento militar actualmente disponible en Colombia. Sus principales proveedores de armas son los estadounidenses y varios países europeos. La Dirección Nacional de Inteligencia es el servicio de inteligencia colombiano. Fue fundado en 2011 tras la disolución del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, en su momento acusado de espionaje dirigido a políticos y jueces del país. Su propósito es producir inteligencia y contrainteligencia en el ámbito nacional e internacional, en lo civil y militar, orientada al cumplimiento de los intereses esenciales del Estado. La sede del antiguo Cuerpo de Inteligencia fue víctima de un atentado terrorista el 6 de diciembre de 1989. El objetivo principal era asesinar al director de la organización, Miguel Alfredo Maza Márquez. Fue atribuido al cartel de droga de Medellín y a su jefe máximo, Pablo Escobar Gaviria, uno de los narcotraficantes más famosos de la historia. La economía colombiana genera como PIB la cantidad de 342.919 millones de dólares anuales, siendo la cuarta más grande de la región para el Fondo Monetario Internacional. Repartidos por igual para todos los colombianos, serían 6.644 dólares anuales para cada uno. Las industrias modernas crecieron considerablemente durante las décadas del 2000 y 2010 en Colombia. Hablamos fundamentalmente de la construcción naval, el turismo, la electrónica, el ensamblaje de automóviles, la minería y la construcción. Sin embargo, la mayoría de sus exportaciones siguen basándose en materias primas. Una de sus mayores desventajas es que no cuenta con un estado de bienestar, pues prácticamente no tiene un seguro público en caso de desempleo, pensión o salud. 3 empresas colombianas figuran en la revista Forbes entre las 20 mejores valoradas de la región. En orden son Ecopetrol, Grupo Aval y Bancolombia. La primera es una empresa petrolera, la segunda dedicada a las finanzas y las telecomunicaciones, y el tercero es el banco más importante del país. Se ubica en los puestos 6, 12 y 15 en la región respectivamente, y de 313, 711 y 856 a nivel mundial. Número 3. Argentina. La República Argentina está en el tercer puesto por su territorio, su población y su poder económico. La población argentina se acerca a los 46 millones de personas, ubicados en un espacio territorial de 2.780.400 kilómetros cuadrados, siendo el país de habla hispana más grande del mundo en cuanto a superficie. El personal militar activo de Argentina consta de casi 110.000 militares. Se desconoce su cantidad de reserva. Su presupuesto militar está valorado en casi 3.000 millones de dólares. Es el quinto país latino con mayor gasto militar. Como dato curioso, hasta hace poco las mujeres no tenían participación militar en Argentina. El ingreso de mujeres a las Fuerzas Armadas comenzó en 1980 y fue a partir de 1996 que se permitió su ingreso a las unidades de combate. Los principales proveedores de armas del país son Austria, Bélgica, Estados Unidos y la misma Argentina. Se estima que posee 23 aviones caza, 6 aviones de ataque y 10 para misiones especiales, cerca de 800 vehículos blindados, 75 armas de artillería y 26 lanzadores de cohetes y 2 submarinos. La Agencia Federal de Inteligencia es el organismo de inteligencia de la República Argentina. Fue creada en febrero de 2015, en reemplazo de la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado. Su deber es asesorar al presidente y a los funcionarios de alto nivel sobre la seguridad y defensa del país. En 2016, los periodistas Mauro Federico y Gustavo Silvestre denunciaron haber sido hackeados por parte de una unidad dependiente de la Agencia Federal de Inteligencia. Al hacerse pública la denuncia, varios diputados del Congreso solicitaron al gobierno una explicación, y la dirección del organismo negó estar implicado con los hechos. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Argentina produce 630.698 millones de dólares anuales como PIB, convirtiéndose en el tercer PIB más grande de la región y 24º a escala global. Si se repartieran equitativamente, a cada argentino le tocarían 13.662 dólares anuales. El crecimiento económico de Argentina ha sido muy desigual históricamente, presentando épocas de crecimiento acelerado y de crisis económica. Inclusive, durante el siglo pasado, el país contaba con uno de los 10 niveles de PIB por persona más altos del mundo, comparándose en ese entonces con Australia y Canadá, y habiendo superado los de Italia o Francia. Número 2. México. Los Estados Unidos mexicanos se ubican en segundo lugar por su territorio, su población y su situación económica.
Se estima que la población mexicana es de unos 130 millones de personas, en un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Estos números lo convierten en el país de habla española más poblado del mundo. Las Fuerzas Armadas de México cuentan con un presupuesto de casi 8 mil millones de dólares para este 2023. Cuenta con 354.180 oficiales activos y otros 65.000 de reserva. De este modo, México cuenta con el segundo ejército más poderoso y numeroso a nivel latinoamericano. Durante la guerra contra el narcotráfico que libró el presidente Felipe Calderón a partir del 2006, aumentaron las quejas por supuesta violación de derechos humanos ejecutada por esta institución. Los principales proveedores de armas militares del país son varios de los países europeos y Estados Unidos. Se estima que posee 3.400 vehículos terrestres y 475 aeronaves militares. El servicio de inteligencia mexicano se llama Centro Nacional de Inteligencia. Fue fundado a finales del 2018 en sustitución del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Su objetivo consiste en recopilar información de inteligencia estratégica que permita preservar la integridad y estabilidad del país. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional fue disuelto por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, porque cuestionaba desde su campaña presidencial las prácticas de la organización, que incluían escuchas telefónicas a los adversarios políticos de los gobiernos de turno. En 2021 anunció que todos los archivos de esta antigua organización serían desclasificados y puestos a disposición del público. El Fondo Monetario Internacional coloca a México en el 15º lugar a nivel internacional y el segundo en Latinoamérica en cuanto al PIB, pues genera 1.424.533 millones al año. Por su parte, repartidos igualitariamente, cada mexicano ganaría $10.948 estadounidenses al año. La economía nacional cuenta con el sector industrial y de servicios modernos en rápido desarrollo, con una propiedad privada cada vez más presente en la vida económica. Es una economía dependiente de las exportaciones y cuenta con tratados de libre comercio con decenas de países, incluidos la Unión Europea, Japón, Israel, gran parte de América Central y del Sur. Algunas empresas mexicanas figuran entre las más importantes de la región según la revista Forbes. Las dos mejor valoradas son América Móvil, una empresa multinacional mexicana de telecomunicaciones que se ubica en el cuarto lugar latinoamericano y el 157 a escala global. Y la otra es Fomento Económico Mexicano, dedicada a la industria de las bebidas y alimentario, que se ubica en el séptimo puesto regional y en el 431 del mundo. Número 1. Brasil. La República Federativa de Brasil lidera esta lista por su extenso territorio, su población y su poder económico y militar. Su población estimada es de 216.422.446 habitantes, siendo el país más grande de Latinoamérica en cuanto a población. Asimismo, su superficie territorial es de 8.515.767 kilómetros cuadrados, apareciendo también en el primer puesto latinoamericano en cuanto a superficie. Se estima que el gasto militar brasileño es el más grande de la región. En 2022 se estimó en más de 18 mil millones de dólares estadounidenses. Igualmente, su personal militar activo ronda los 360.000 efectivos y su reserva supera 1.300.000 efectivos. Con esto, la Fuerza Armada brasileña es la más grande de Latinoamérica. Brasil es uno de los pocos países latinoamericanos cuyo componente militar fabrica buena parte de sus equipos. Lo hace en la base industrial de defensa y por otras empresas privadas del país. Inclusive ha llegado a exportar armamento a Oriente Medio, Asia y Sudamérica. Dentro de los pocos datos disponibles, se cuenta que Brasil posee 439 tanques, 1.958 vehículos armados, 41 aviones de misiones especiales, 7 submarinos, 22 barcos de patrulla, 78 lanzadores de misiles y 136 unidades de artillería. El Servicio de Inteligencia Nacional se llama Agencia de Inteligencia de Brasil y se encarga de que el gobierno federal tenga acceso a la información importante relacionada con la seguridad del Estado y la sociedad. Fue fundada el 7 de diciembre de 1999 en sustitución del antiguo Servicio Nacional de Información. Un hecho llamativo de esta organización sucedió en 2008, cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva suspendió su directiva para iniciar una investigación en su contra, porque la revista Veja denunció escuchas telefónicas de personalidades importantes por parte de este servicio de inteligencia. Entre las víctimas del espionaje se encontraban el jefe del Senado y el jefe de gabinete del presidente. La información del Fondo Monetario Internacional sobre la economía brasileña da muestra de su poder.
Su PIB es de 1.894.708 millones de dólares estadounidenses, colocándose en el 12º puesto a nivel mundial y el primero en Latinoamérica. Además, Brasil tiene una ganancia promedio por persona de 8.857 dólares anuales. El país pasó de ser una colonia enfocada en la agricultura y la minería a contar con una importante base industrial diversificada durante el siglo pasado, ya en condición de Estado independiente. Actualmente sostiene a la economía la producción de textiles y calzados, la agricultura, el turismo, la producción química, la minería, el ensamblaje de vehículos y la extracción de petróleo. Brasil tiene las 3 empresas mejor valoradas de Latinoamérica. Petrobras, la petrolera semiprivada, lidera el ranking latinoamericano y es considerada la 70ª más importante a nivel mundial. Le siguen los bancos Itaú y Bradesco, que en la región ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, y a nivel mundial ocupan el puesto 78 y 101 en importancia respectivamente. Y si quieres seguir aprendiendo, visita este video con los ejércitos más poderosos de Latinoamérica.